El Actors Studio es una legendaria escuela de interpretación fundada por Robert Lewis, Cheryl Crawford y Elia Kazan en 1947, basada en el método Stanislavski. Ha formado a muchos de los más grandes intérpretes de la historia: Montgomery Clift, Al Pacino, James Dean, Marilyn Monroe, Paul Newman, Jack Nicholson. La lista es interminable, monada. Ser miembro del Actors Studio es un cargo vitalicio y gratuito, pero como podrás imaginarte, no es nada fácil pertenecer al club. Es necesario pasar complicadas audiciones, tan complicadas que el mismísimo Dustin Hoffman fue rechazado en 5 ocasiones. Como todo gran método o institución tiene sus haters, algunos de ellos muy grandes, como Laurence Olivier y mi queridísimo Alfred Hitchcock. Pero empecemos por el principio. Comienza por el comienzo. ¿Quién fue Stanislavski y en qué consistía su método? Konstantin Sergeyevich Alexeyev Stanislavski fue un actor y director de teatro ruso, que pasó a la posteridad por la creación del método de las acciones físicas, más conocido como el método Stanislavski. ¿Puedes darme unos cuantos detalles más? Resumiendo mucho, el método del sistema Stanislavski consiste básicamente en hacer que el actor experimente durante la ejecución del papel emociones semejantes a las que experimenta el personaje interpretado. Para ello se recurre a ejercicios que estimulan la imaginación, la capacidad de improvisación, la relajación muscular, la respuesta inmediata a una situación imprevista, la reproducción de emociones experimentadas en el pasado, etc. Su método para la formación del actor se basaba en un profundo estudio psicológico del personaje, para encontrar afinidades entre el mundo interior del personaje y el del actor. Recordemos que es la época del auge del psicoanálisis de Freud. ¡Tienes síntomas de locura! Su método tuvo un enorme éxito en Rusia. En los años 20, tras la revolución bolchevique y la Primera Guerra Mundial, recorrió Europa con diferentes producciones y su manual bajo el brazo, alcanzando mucha fama, especialmente entre algunos de sus alumnos, que difundieron su método también en los Estados Unidos. En 1931, varios Konstantines formaron la compañía llamada Group Theater, aplicando su método, y revolucionaron la escena norteamericana. Este grupo estaba compuesto, entre otros, por Stella Adler, Lee Sternberg, Robert Lewis, Cheryl Crawford y Elia Kazan. Fue el germen del Actors Studio, y también hizo que surgieran grandes diferencias entre Adler y Strasberg a la hora de aplicar el método. Stella fue la única actriz norteamericana que recibió clases directamente de Stanislavski y defendía la postura de que el intérprete podía utilizar la imaginación para construir el personaje, mientras que Strasberg sostenía que la única forma creíble de interpretar era mediante la memoria, es decir, habiendo sentido y experimentado lo mismo que el personaje. Estas diferencias supusieron una escisión. Lee Strasberg se hizo con la dirección creativa del Actors Studio, mientras que Adler creó su propia escuela, que sigue en funcionamiento y por cuyos muros han pasado actores de la talla de Robert De Niro, Martin Sheen, Mark Ruffalo, Warren Beatty y Benicio del Toro, además de Marlon Brando, uno de los primeros pupilos, que fue presidente de honor de la escuela hasta su muerte. Como ya os he comentado, Alfred Hitchcock fue uno de los grandes detractores del método. Estas críticas quedaron reflejadas en sus conversaciones con François Truffaut, que podéis leer en El cine según Hitchcock. Entre otras cosas, el viejo Alfred decía: «Cuando un actor quiere discutir su personaje y me pregunta cuál es mi motivación, yo le respondo: tu sueldo». Incluso llegó a acusar al Actors Studio y al método de destrozar una de las mejores escenas de cortina rasgada. Según Hitch, Paul Newman, actor del método, no se conformaba con lanzar miradas neutras que permitían un fácil montaje. Miraba con una emoción excesiva y siempre girando la cabeza. En fin, nunca llueve a gusto de todos. En la actualidad, el Actors Studio está más vivo que nunca y presidido por el mismísimo Al Pacino. Aunque conviene recordar que no tiene el monopolio del método, muchas otras escuelas internacionales lo utilizan. Son muchos los intérpretes a día de hoy que siguen utilizando la vieja técnica de Stanislavski. Conocidos son los casos de Christian Bale, Adam Driver, Hilary Swank, Joaquin Phoenix, aunque mi favorito es Daniel Day-Lewis, que suele llevar el método al límite en cada uno de sus papeles. Por poner un ejemplo, en el rodaje de Mi pie izquierdo, película que también recomiendo, el bueno de Daniel interpreta a Christy Brown, pintor y escritor irlandés con parálisis cerebral. Para meterse en el papel, el actor se internó en una residencia durante más de 2 meses para estudiar la forma de hablar, moverse y respirar, y durante el rodaje el intérprete no se levantó de la silla de ruedas. Incluso miembros del equipo tenían que llevarlo en brazos a distintas localizaciones. Si te interesa, puedo hacer un top de Max con mis ejemplos favoritos o los más locos del método. Y esto es todo lo que necesitas saber sobre el método Stanislavski. Si quieres convertirte en un auténtico Maximilianer, no olvides suscribirte y darle a la campanita para avisarte cuando publique un nuevo vídeo.